Bienvenidos a esta nueva propuesta del otro enfoque de Darío Cuba. Hoy vamos a hablar de la inflación en la economía global. Y vamos a hablar de la inflación debido a que un gran amigo en el día de hoy se comunicó a través de WhatsApp y me colocó un artículo de un gran amigo que es de Ivanhoe Cortiña, NG Cortiña. Ivanhoe, con quien compartí aula, y es una persona acuciosa, investigador profundo y profesional acabado. No porque sea mi amigo, sino porque lo es. Yo siempre en la carrera de economía distingo a algunos compañeros, de donde está Carlos Cuello, a Ivanhoe, o sea, varios. No quiero seguir dando nombres para no extenderme, pero sí a Ivanhoe siempre lo reconozco. Y a Ivanhoe hablaba sobre el tema de la inflación y el impacto que tiene que ver la inflación en los bolsillos de la gente. Y por eso el título de su artículo era: señor presidente, cuide el bolsillo de la persona. Ese amigo me escribe y me dice que qué se puede hacer. Yo voy a tratar de analizar el problema de la inflación para la República Dominicana y también qué podemos hacer desde la República Dominicana, una economía dependiente, muy vinculada al mercado internacional, o sea, completamente una economía completamente abierta, y entonces desde esa perspectiva ver cómo nosotros podemos plantear soluciones a través de diferentes formas de producir y que la inflación podamos hacerla un tanto más llevadera, y cómo nosotros podemos ir dándole un cambio a esa economía neoliberal dedicada a los servicios, a otra más inclusiva que nos permita un desarrollo humano mayor. Soy Tito Olivo y vamos a hablar a profundidad este tema y espero que a ustedes le agrade. Pero antes de irnos a un corte para entrar qué es lo que está pasando en la economía global, quiero decirle que el otro enfoque con Darío Cuba se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Pero si usted no puede entrar a cualquier hora que usted desee, si usted se inscribe en YouTube en el otro enfoque de Darío Cuba y usted le da a la campanita, usted va a estar recibiendo todas las propuestas que nosotros realicemos, y si le es de su agrado, usted la comparte en su red de relacionados y amigos. Esto queremos que si también le gusta esto, pues que ustedes le den a me gusta, porque esto nos motiva a nosotros a seguir produciendo. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar qué pasa con la inflación en el mundo y qué puede hacer la República Dominicana para poder sortear este problema. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado
aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De ayer hicimos una excelente entrevista. Fue con Iván Gatón. Los reportes que he tenido vía WhatsApp de diferentes lugares, ya sea de República Dominicana, fuera de República Dominicana, es que Iván se la lució, o sea que es un gran exponente. Iván sabe poner y sabe llegar a las personas. Pero además de saber exponer y saber llegarle a las personas, Iván es una persona con una profundidad intelectual muy grande y es conocedor de este tema de la geopolítica. Dentro de ese análisis que él hizo, decía, y es una realidad, que la economía dominicana está muy vinculada al exterior. Y hablaba de los principales ingresos de la República Dominicana que estaban vinculados a las remesas de los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior, las exportaciones y el turismo. O sea, que nosotros dependemos de esas exportaciones y de las exportaciones de los bienes primarios como cacao, tabaco y café que exportamos, salvo el tabaco que se está procesando en las industrias de zona franca, pero también las exportaciones de zona franca. Y esto nos genera una cantidad de divisas, pero vemos que estamos muy expuestos a lo que pasa fuera de la República Dominicana para poder tomar medidas económicas al margen de. ¿Por qué digo al margen de? Pues como nuestra población no es como la población china ni de la India, independientemente que nosotros tratemos de incentivar el consumo interno, pues eso no repercute en la producción interna, porque nosotros somos 10 o 11 millones de consumidores y compartimos la isla con Haití, que tiene 10 o 11 millones de consumidores, que en términos de producción es muy pequeña. O sea, las acciones que debemos nosotros realizar son acciones que tendríamos que pensarlas y ver. Pero la economía norteamericana, y digo la economía norteamericana porque también la mundial, pero vámonos a referir de la norteamericana, donde el 80% de las remesas que nosotros recibimos, las recibimos de Estados Unidos, 80 y algo. Y si ellos van mal en términos económicos, pues la República Dominicana se resiente por esa gran vinculación que mantiene con esa economía. Entonces ahí
está el pensar y ver. Pero además, la gran cantidad de turistas que vienen a la República Dominicana, muchos de esos turistas vienen directamente de Estados Unidos. Entonces aquí nos da un aviso. ¿Qué está pasando en la economía norteamericana para nosotros ver qué puede pasar en la economía dominicana? Y esto se me parece cada vez más a lo que puede suceder, a lo que pasó en la década de los 80, que se va a conocer con la década perdida, con niveles inflacionarios, con estancamiento del producto y con devaluación monetaria y alto nivel de endeudamiento. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, desde el 2007 que se da la crisis de los fondos subprime en la economía norteamericana, crisis que se da también paralelamente con la tercera crisis energética que se da, los norteamericanos decidieron resolver el problema de esa crisis por la emisión de dinero monetario, pero no para entregársela a las personas, porque aquí hay que ver dos cosas. Cuando las personas que tienen pocos ingresos reciben dinero de parte del gobierno, ese dinero la persona lo llevan a comprar bienes y servicios al mercado. Y esto hace que se dispare la demanda y crea todo un proceso de dinamismo, pero si no se eleva la productividad conjuntamente como se está elevando el nivel de consumo, lo que hace que con una productividad baja y una gran demanda se eleva el nivel de inflación porque se crea escasez. Se disparan las importaciones, se deprecia la divisa. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos no sucedía eso? Bueno, porque se va a dar lo que se va a conocer como la flexibilización cuantitativa, que es no más que cuando los norteamericanos, la Reserva Federal, pone dinero en manos del sector financiero, de los grandes capitales, con una tasa de interés de cero o muy cercana a cero, que en el tiempo eso es un interés negativo, porque cuando usted viene a repagar esa deuda con una tasa de interés de cero o cercana a cero, pues con el nivel inflacionario que se dé en la economía, por bajo que sea ese nivel inflacionario, usted está teniendo un ahorro a su beneficio, porque cuando usted va a pagar $1 millón o 100 millones de dólares, ya eso no son 100 millones, sino que para usted poder cubrir son 102, 103 o 104 millones de acuerdo al nivel de inflación que se dé en la economía. Ahora, ¿qué pasaba con ese dinero que lo ponían en el sector financiero? El sector financiero, por un lado, se iba a los mercados, y por eso usted ve que los mercados tenían un comportamiento creciente al alza, a comprar, a especular, a comprar acciones vinculadas a ese sector financiero. Entonces el dinero se quedaba dando vuelta en el mercado, compra de acciones, beneficio para el gran capital, ahorro para el gran capital, dinero que se establecía, porque la mayor parte de los ingresos que recibe el que más tiene es para ahorrar, no es para gastar. El que tiene pocos niveles de ingresos sí se va inmediatamente a gastar porque tiene desahorro y porque tiene necesidades insatisfechas que debe de cubrir. Entonces, esto mantiene un proceso deflacionario, que ellos llamaban deflacionario en ese momento, porque principalmente la mano de obra de las empresas ya no estaban en Estados Unidos ni en Europa. Las empresas se relocalizaron en Asia en gran medida, pero en los países de menor nivel de desarrollo, donde la mano de obra es mucho más barata, pero principalmente en Asia, donde hay una mano de obra bien calificada. Y con el desarrollo tecnológico, la productividad se incrementa, entonces esos productos venían costando menos cada día más. Y esto le permitía al
gran capital industrial norteamericano que se había deslocalizado de Estados Unidos y de Europa y se había establecido en Asia, tener grandes márgenes de beneficio. Todo iba ahí. Ahora, esto iba, por un lado, haciendo que el nivel de endeudamiento público se diera y se incrementara. Pero también ese nivel de endeudamiento público que se estaba incrementando, se va dando un nivel de endeudamiento privado, de gente para montar pequeños negocios, medianos negocios, negocios de servicios que tenían que buscar, porque las tasas de interés están bajas. Y cuando la tasa de interés está baja, pues entonces usted prefiere endeudarse para o comprar una vivienda o para hacer una pequeña inversión, porque el retorno es más, o sea, usted pagar es mucho más fácil. Pero también, como el nivel de consumo de la población, los salarios estaban restringidos porque los niveles de empleo bajaron, porque las empresas se mudaron de esos países centrales de gran nivel de desarrollo, entonces el nivel de endeudamiento de la familia también crece a través de la tarjeta. Usted cogía 3 o 4 tarjetas, una para cubrir el gasto de la otra, y usted iba endeudándose, pero mantenía su consumo. Con una usted compraba para pagar, con otra pagaba la otra, y así se iba enganchando, pero llega a un incremento de la deuda tan violenta que hoy la deuda global, donde entra la deuda de la familia, la deuda del gobierno y la deuda de las empresas, anda alrededor de 300 billones de dólares. Todo eso estaba funcionando y se mantenían jugando a esa situación. Ahora, se da lo que no estaban esperando, que fue una crisis sanitaria que se da en el 2020 con el coronavirus. Esto hace que se cierre la gente y que los gobiernos tengan ya no solamente que financiar a las empresas vinculadas al sector financiero, sino que tienen que financiar a todas las empresas para que no quiebren, a todas las que están cerradas para que no vayan a la quiebra y no voten la gente. Pero además comienzan a darle una serie de facilidades fiscales, una serie de facilidades a las personas a través de financiamiento desde el gobierno para que se queden en la casa, no vayan a trabajar, y esto tratar de controlar la pandemia. Pero sucede lo imprevisto. Las personas, cuando acumulan esa gran cantidad de recursos, inmediatamente comienzan a comprar lo que le hacía falta. En el momento que se esperaba que las viviendas cayeran en el 2020 en Estados Unidos y en Europa, pues se incrementó la demanda de vivienda. ¿Y por qué se incrementó la demanda de vivienda? Porque se incrementó la demanda de los ingresos de las personas, por un lado recibiendo el dinero del Estado para que no salieran, y por el otro lado recibiendo también el dinero de las empresas que le pagaban. Esto acumulan una gran cantidad de dinero y estas personas salen a comprar casa, a comprar también bienes tecnológicos. Por eso ustedes ven que en las empresas tecnológicas se elevan los precios inmediatamente de la computadora y todo, porque hay un exceso de demanda, lo que hace que los microchips que se utilizan para la fabricación de todos estos componentes se dispararan los precios. Entonces comienza un proceso inflacionario que se vincula también al problema de los fletes. Aunque en el mercado internacional en el 2020 los precios del petróleo cayeron, inclusive a menos 13, ya hemos explicado qué ha pasado con eso, se da otra situación. Como China y Asia era el centro de producción para este lado, los barcos tienen que ir a buscar equipos médicos, mascarillas y todo lo que se va a utilizar, tienen que irlo a buscar del otro lado, allá, por el Pacífico, por China. Entonces, a esos barcos vacíos hay que cargarle un flete muerto, lo que se conoce como el flete muerto, y eso encarece los fletes de los barcos, y eso encarece el producto.
y comienza un proceso inflacionario a darse en la economía. En Estados Unidos se plantea que el problema de la inflación, primero comienzan a decir, bueno, la inflación va a ser momentánea y sería de un 2 o un 3%. Después dicen que era de un 5% y ahora se dice que hay una inflación acumulada del 7%. Ahora, esa inflación acumulada que se da en esos países de alto nivel de desarrollo nos afecta a nosotros. ¿Y por qué nos afecta a nosotros aquí en la República Dominicana principalmente? Por varias razones. La primera es que nosotros, para hacer crecer la producción interna, lo que se conoce como el Producto Bruto Interno, que no es más que la producción de bienes y servicios al interior de una economía medido en términos monetarios, nosotros tenemos que incrementar las importaciones, porque no producimos nada. Inclusive, cuando incrementamos la producción agrícola en el campo, nosotros tenemos que incrementar las importaciones de semilla mejorada y de abonos químicos, porque no producimos eso es importado. Entonces, si el precio está caro internacionalmente por el problema de los fletes, eso se va a reflejar internamente en la producción de bienes agrícolas. Entonces, ¿qué hacer? El qué hacer y por dónde empezar es importante dominarlo para ver qué podemos nosotros hacer. Pero la Reserva Federal ha tenido reunión, no una, ella se reunió esta semana y las semanas anteriores ha tenido otras reuniones y ha planteado quitar los estímulos financieros que han estado recibiendo las personas, ir desmontando también esos estímulos que se le estaba dando a las empresas y subir la tasa de interés bancario. Ahora, ¿cómo eso nos puede afectar a nosotros? Nos vamos a un cambio y cuando regresemos vamos a analizar cómo el retiro de los estímulos financieros y la elevación de la tasa de interés bancaria va a perjudicar o puede perjudicar la economía dominicana. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Quimaez Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana.
hablábamos de cómo el retiro de esos incentivos que estaba dando el gobierno norteamericano y también los europeos a la población, cómo eso podía afectarnos. Bueno, esos incentivos monetarios que le estaban dando a la población hizo que en un momento que se creía que las remesas en el 2020, en el 2021, no iban a crecer, pues tuvieran un crecimiento espectacular y que crearan dinamismo en la economía dominicana. Ahora bien, al ir retirando esos estímulos financieros que se dieron, pero principalmente a las personas, los dominicanos que estaban allá, porque mientras los norteamericanos y las personas, o algunas personas, lo destinaban para compra de vivienda o para comprar un carro, que se dispararon la compra de vehículos, entonces, como los dominicanos, los centroamericanos, los suramericanos la utilizaron para remesar, para ayudar a sus familiares, esto hizo que se incrementara el envío de remesas y crea cierto dinamismo en la economía. ¿Por qué crea cierto dinamismo en la economía? Porque para muchos, aunque no es un salario, pero sí es un complemento. Y con la precarización salarial que hay en nuestras naciones, pues esto le permite consumir. Para otros era el único ingreso que recibían, el que le enviaban sus familiares o el que le están enviando sus familiares que están allá. Entonces también esto le permitía consumir y esto crea dinamismo en la economía. O sea, crea cierto dinamismo y permite que se dé el crecimiento. Y por el otro lado, como había una situación difícil, el gobierno se ve compelido a coger dinero prestado para cubrir problemas de la deuda anterior, deuda que a partir del año 2000 comenzó a crecer, porque hasta el 99 o el 2000 el nivel de endeudamiento fue más bajo que lo que encontró el doctor Leonel Fernández con relación a cuando lo recibió de Balaguer, o sea, sobrepagó la deuda, no así la interna, pero sí la externa la sobrepagó grandemente. Entonces, a partir de ahí comienza a crecer la deuda otra vez. Y llega un momento ya que hay que coger prestado para seguir pagando. Pero con la tasa de interés baja, eso no genera un grave problema. Ahora, donde genera el problema es que cuando la Reserva Federal plantea que va a retirar los estímulos financieros al sector financiero y que va a aumentar la tasa de interés, entonces eso ya es de preocupación. ¿Y por qué de preocupación? Porque si tenemos un alto nivel de endeudamiento público y privado, significa que si se eleva la tasa de interés, aquella que no es tasa fija, bueno, la tasa de interés variable, nosotros vamos a tener que buscar más dinero para pagar los préstamos que hemos hecho. O sea, supónganse ustedes que tenemos 100 millones de dólares prestados, pero se le sube un punto. Bueno, al año va a ser 1 millón que vamos a tener que buscar más, sin ni siquiera aumentar. Pero si nosotros tenemos que recurrir a otro endeudamiento para poder pagar ese 1 millón de más que está teniendo la economía y que no ha tenido, y que además con el retiro de los estímulos las remesas se caen, que es lo que más dinamiza la economía. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa, las personas que invierten dinero, entran un dinero, pero inmediatamente comienzan a producir, comienzan a retirar
el dinero que invirtieron y comienzan a llevarse su beneficio o su inversión, o el dinero que invirtieron, llevárselo fuera de la República Dominicana. Pero asimismo sucede con las exportaciones. Nosotros incrementamos las exportaciones y dijimos, bueno, las exportaciones este año en la República Dominicana se incrementaron grandemente, pero más grande se incrementó el área de la importación, o sea, salió más divisa que la que entraron. Y esto es porque era lo que explicábamos, existe un amarre entre la tasa de crecimiento del producto y la tasa de importación. Entonces nosotros tenemos que tratar de revertir esta situación. ¿Y qué se está dando en la economía? Entonces, es repensar la economía dominicana, repensarla y ver hacia dónde canalizamos nuestra inversión para poder seguir creciendo, pero no creciendo con injusticia social como se viene creciendo en la actualidad, sino creciendo, impactando positivamente en el medio ambiente, pero también impactando positivamente en las personas, mejorar la calidad de vida de la persona. Porque una de las cosas que trajo la pandemia, no solamente en República Dominicana, sino a nivel global, es que los beneficios se concentraron en ese 1% más rico. Esa riqueza de ese 1% más rico se incrementó en una forma violenta. Entonces, los niveles de desigualdades, al incrementarse entre los más ricos, o sea, entre Facebook, aunque ahora está cayendo, Twitter, Amazon y todo esto, se incrementaron los niveles de ingresos. Se llegaron hasta ser billonarios, ya se perfila que hay una posibilidad de que existan billonarios en la economía, no multimillonarios, ¿no?, sino billonarios, billones, que acumulen billones de dólares. ¿Y qué les recomendaría yo al gobierno que haga para poder resolver ese problema? Yo les recomiendo al gobierno o a cualquier gobierno que vea cuáles son los productos emotivos, o sea, los productos emocionales de la República Dominicana y cómo hacer franquicia con esos productos emocionales en el exterior. Y también vincularnos a otros capitales que no necesariamente tienen que ser los capitales de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener una sorpresa por aquí porque tenemos uno de los panelistas que siempre está con nosotros y que sí conoce esto de los productos emocionales a profundidad. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esta situación. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad, del patronato,
de todas las familias, de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. En Manzanillo, dijéramos, ¿qué tiburón trajo esa NASA? Arrastró esa NASA. Bueno, con nosotros se está integrando uno de los panelistas estrella de este programa, mi lar nativo de allá de Manzanillo, Guarionex, y con Guarionex ya vamos a cerrar esta parte del programa. Y es importante que cerremos con Guarionex esta parte del programa, porque Guarionex fue su director de frontera, de desarrollo fronterizo, que es donde se manejan los fondos o se maneja la ley para las empresas que van a acceder al desarrollo de las provincias que están en la frontera. Guarionex, hablábamos de la situación de la inflación, del retiro, de los estímulos financieros de parte de Estados Unidos y cómo esta inflación importada, que la República Dominicana mantiene ese amarre de la tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios al interior de la economía con la tasa de importación, y que con los precios de los combustibles, de los energéticos, que hoy están el Bren a 88 dólares con 88 centavos, que se mantiene cerca de los 90 dólares, y el WTI a 87 dólares con centavos, cuando el Estado hizo unas proyecciones para el presupuesto el año pasado de un barril de petróleo a 70 dólares y ya iniciando el año va a 88, y todas las predicciones de la OPEC y de las organizaciones que tienen que ver con la producción de petróleo te plantea que el barril a mediados de año va a estar en 100 dólares, y eso es sin explotarse un cohete chino ni en el mar de la China ni en la frontera de Rusia con Ucrania. Entonces, ante eso, yo planteo que el Estado tiene que hacer mucho hincapié en las empresas o en los empresarios dominicanos que viven en el exterior para crear franquicias para la producción y exportación de productos emocionales, emotivos, que están muy vinculados a la región. Buenas, ¿cómo tú estás, hermano Olivo? Tenía unos días que estaba fuera del ámbito comunicacional, pero estamos aquí hoy. Realmente yo quisiera comenzar con un amigo que está en Miami. Él tiene una empresa exactamente de eso que tú dices, de promoción de los productos étnicos dominicanos. Sí. Y él está promocionando, tiene una línea en todo lo que tiene que ver la Florida, en los condados de la Florida, y tiene ya una red de supermercados que él abastece. Nuestro amigo Erison Tavera, que yo hablé esta mañana con él, y está trabajando en eso, está vendiendo casabe, el casabe dominicano. Tú sabes que hay una variedad, hay empresas pequeñas en la República Dominicana que trabajan el casabe con alta tecnología y muy diversificado. O sea, no solamente tienen un solo producto, sino que tienen como 15 o 20 productos fundamentados en la base del casabe. Y ese casabe se está vendiendo bien en los mercados. En esta etapa que él está mostrándolo, organizándose, y el queso de hoja dominicano. Sí, ese es un know-how que tenemos.
los dulces, el queso y el casabe, pero hay otros que no lo hemos desarrollado a profundidad. Yo recuerdo, tú de esto no te vas a recordar porque tú eres más joven que yo, pero sí yo recuerdo que en Manzanillo se hacían una empanada de cativía, que es la empanada de yuca. No sé si tú llegaste a ver eso. Lo he visto en otras zonas también. Sí, pero yo allá la recuerdo, y recuerdo que por ahí, a todo el medio, se salaba el chivo, o se sala todavía. Y entonces esta persona compraba el chivo salado, lo hidrataba nuevamente y lo medio cocinaba y después lo entraba dentro de la empanada de cativía o empanada de yuca y freía. Eso eran a 20 centavos, 15 centavos. Y la hacían también con marisco, o sea, lambí con camarones y cangrejo. Se hacían esas empanadas y se vendían la de cangrejo y de cosas eran más baratas porque Manzanillo en tiempo de cangrejo tú salías, nadie comía. Salía y la buscaba. Entonces, ya eso no es así, ¿no? Ahí hay, si se rescata esto, cómo montar una franquicia que diga franquicia de Quiqueya, por ejemplo, en Estados Unidos, o así como McDonald's, que diga Quiqueya, cosas de Quiqueya, o antojitos de Quiqueya. O cosas en mi país, como hay una empresita. Sí, pero ya eso tiene su dueño. Sí. Pero Quiqueya es un nombre que está muy vinculado a la República Dominicana. Entonces, esa sería una forma de cómo incrementar la producción interna en la República Dominicana, la productividad, los ingresos, cuando hay posibilidades de que se vayan a caer. Pero además, buscarle un dinamismo a los dominicanos que están allá y un dinamismo a los dominicanos que están aquí. Quizá tú no vas a exportar los mariscos, o sea, el cangrejo, pero tú sí vas a enseñarle el know-how. Un producto que esté cerca de los dominicanos. Entonces tú le vas a enseñar el know-how a ellos de cómo salar el chivo, de cómo hacer esto y cómo utilizarlo, y ellos van a comenzar allá a hacer su cosa, así mismo como hace McDonald's o hace Burger King. Franquicia. Sí, crear su franquicia, darle el conocimiento y que esa persona comience con esos productos emocionales dominicanos a llevarlo. Dulce de paya, dulce de queso, cuando puesto ahí, y eso va creando ciertos niveles de ingresos. Y eso, ¿cómo lo haría el Estado? Mira, de todas maneras, esa idea que tú tienes es muy importante, porque ahora mismo se acaba de hacer la encuesta norteamericana de estadísticas sobre las poblaciones migrantes, y la dominicana es la mayor de Nueva York. Sí. Los dominicanos somos la mayoría en Nueva York. Entonces, una población, un mercado de consumidores de ese nivel, el Estado tiene que ponerle atención. Pero la población más grande de dominicanos fuera de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, de Nueva York. Sí, pero dominicanos, pero yo te estoy hablando de todas las migraciones que hay allá. Sí, pero incluyendo la China. Nosotros somos superiores. Pero está bien, pero lo que te quiero decir para que tú veas el impacto tan grande, que la población más grande de dominicanos que hay en el mundo fuera de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, es de Nueva York. Y el caso, por ejemplo, de Miami, de la Florida, que hemos venido hablando, porque eso está a 72 kilómetros de Manzanillo, una cosa así. Entonces, 200. Sí, son 3 días más o menos. No, 2 días y pico, sí, 2 días. Son 72 horas, una cosa así. Sí, entonces, yo te puedo señalar que la Florida es el 4º estado más poderoso que tiene Estados Unidos. Y con una población cubana grandísima que tiene más o menos el más de 21 millones de habitantes. Consumo que nosotros. Y tiene una característica, que es uno de los estados que está creciendo más rápido en Estados Unidos. Y en el área inmobiliaria eso no tiene parangón. Y en el área, por ejemplo, de la alta tecnología, la migración que hay se ha vuelto atractivo para los ejecutivos de alta tecnología. Y eso está cerca de nosotros. Y eso es un potencial que nosotros tenemos que explotarlo. Eso está ahí mismo en el infiel pegado de Manzanillo. Sí, entonces es un potencial que nosotros tenemos que explotarlo. Ayer se anunció un pacto importante, por ejemplo, en Dajabón, con la Asociación de Empresas Chinas. Exactamente, por eso yo hablo de la asociación de otros capitales con asociación
de dominicanos, emprendedores dominicanos. Ahí pues están los asiáticos, los chinos, los hindúes, los mexicanos, que pueden hacer alianzas estratégicas con nosotros y hacer inversiones. Yo estuve viendo que tú me mandaste por Facebook esa asociación que hay de un dominicano en Dajabón. Sí, tiene un holding, tiene un área y está intentando desarrollar su proyecto como una zona franca, pero para eso se necesitaba capitales. Él tenía unas cuantas naves, tenía un buen espacio, 200 y pico, miles y pico de metros cuadrados, y ahora con este impulso de estos capitales la cosa cambia realmente, y eso es importante para la región de nosotros, tanto para el mercado haitiano como para el mercado de Pero no Estados solamente Unidos. para la región, es importante para la República Dominicana, en términos globales, porque y es ahí donde voy, una región deprimida económicamente, como es la parte nuestra de la frontera, tú creas cierto dinamismo, pero ese dinamismo se va a transferir a Santiago y de Santiago a Santo Domingo. O sea, ¿qué se va a reflejar? No, es que en Santiago hay 300 y pico de empresas de zona franca. Sí, pero eso se vincula. Sí, todo porque eso. vienen las demandas. Tú vas a traer cosas de allá y cosas de aquí y vas a comenzar a hacer. Mira, y otra cosa que yo no quería pasar por alto y que le dije a ese amigo que me estuvo escribiendo esta mañana viendo el artículo de Ivan Home, excelente, mi amigo Ivan Home, y yo le ponía a él, hay que tratar de vincular, a desarrollar la economía vinculada a la economía azul. Y le puse, ojo, economía azul, no verde. ¿Y por qué le planteaba que desarrollar la economía vinculada a la economía azul? La economía azul, igual que la economía verde, es una economía vinculada a la ecología. Pero mientras la economía verde es costosa, la economía azul reduce costos. ¿Y cómo reduce la economía azul los costos? Fácilmente. Por ejemplo, ellos te producen arroz orgánico y preparan el abono orgánico. Pero conjuntamente con el arroz orgánico, esa lama verde que se produce cuando tú estás cosechando, produciendo arroz, que tú estás sembrando arroz, es espirulina. Entonces, la espirulina tiene un valor como suplemento alimenticio superior al arroz. Entonces ya tú no solamente estás produciendo arroz, tú estás produciendo espirulina. Pero la cáscara del arroz, ellos no la botan. Esa cáscara del arroz la utilizan como energía para producir la electricidad que se va a necesitar en el complejo. Entonces es un todo cerrado. Entonces yo le decía a ese amigo, mira, es vincular a la economía azul, porque la economía azul nos da esa ventaja. Yo no sé si tú conoces el concepto de economía de aglomeración, que se está usando mucho actualmente. O sea, exactamente eso que tú estás hablando. Esa parte. Todos los servicios y todos los bienes se le sacan sus productos y se vinculan. Sí, es vincular estrechamente, eso es lo que tiene que ver con la economía azul, eso lo desarrolla Gunder, y tiene que ver mucho no producir de un bien un solo producto, sino varios subproductos que van saliendo. Por ejemplo, hablábamos la salga del sargazo que yo le dije. El sargazo constituye un problema para la República Dominicana. Pero una oportunidad también. Pero es que cada problema, por eso es que los asiáticos, principalmente los chinos, la palabra crisis al revés quiere decir oportunidad. Pero eso es un concepto griego. Ese criterio de ese que tú dices, de la crisis como oportunidad. Sí, eso es griego. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad con el sargazo. ¿Y cuál es? INTE hizo una investigación con un satélite, un nanosatélite, de detección temprana del sargazo. Interesante eso. Pero hay otras investigaciones que se han hecho en universidades por el área, por ejemplo en Cuba, de la utilización del sargazo para producir gas metano y abono orgánico. Entonces, vamos a darle uso al sargazo
produciendo gas metano que se puede utilizar para el calentamiento, para la cocción de los alimentos en el este del país, que es donde más ataca y donde tenemos el principal polo, o para la producción de electricidad. Y parte de la demanda energética que nosotros tenemos va a ser suplida por ahí, pero parte de los abonos orgánicos que nosotros tenemos que utilizar, lo vamos a utilizar con el sargazo, con lo que queda. Y tenemos, por ejemplo, especialistas dominicanos en tecnología apropiada. Ahí tenemos al doctor Evelio Cabrera. Evelio es un científico. Un científico de la Universidad de Luisiana, la Universidad de California, en Montecristi, ahí lo tiene. Vegetando. Un hombre que hizo el Senata, que aquí yo recuerdo que esa gente iba a Brasil y copiaban toda la maquinaria del sector agrícola y la metían. Oye, el encerado de yuca en la República Dominicana lo trajo Evelio aquí. La producción de harina de yuca de una máquina que él mismo inventó fue Evelio Cabrera, y lo mantienen aislado. Y déjame decirte que es un alto dirigente del PRM y lo tiene ese muchacho abandonado con un doctorado. Sí, en tecnología agrícola. En tecnología y apropiada. Recursos naturales. Sí. Pero lamentablemente esos recursos que tenemos no los utilizamos. Y quizás no se utiliza Evelio porque venía desde la izquierda, él era del 14 de No, junio. hombre, no. Evelio era un hombre del grupo de Hipólito Mejía, de Antonio No Guzmán. fue, pero Evelio yo soy amigo de Evelio, es mi hermano. Evelio, igual que yo, contestatario. No, pero un tipo brillante. Sí, pero brillante porque tener un doctorado de una universidad de Estados Unidos como de California y una maestría en recursos en tecnología agrícola. En tecnología agrícola apropiada. Sí, creo que no es de Luisiana, es de Utah, una universidad de esa. Y ese tipo es extraordinario. Yo recuerdo el Senata. Yo recuerdo cuando aquí vinieron las primeras maquinarias para desgranar mazorca de maíz, que la hizo el Senata. Ojalá nosotros poder. Yo voy a comunicarme con Evelio para ver si nosotros tenemos una entrevista con Evelio. Sí, lo vamos a sacar al aire. Porque sería muy bueno, porque Evelio ha estado trabajando con la producción de hidrógeno a través de la fotosíntesis artificial del hidrógeno. ¿Y qué es la fotosíntesis? Que es algo que podemos aprovechar. ¿Qué es la fotosíntesis artificial del hidrógeno? Bueno, es algo sencillo. Son paneles que se colocan en salinas como la de Montecristi y como la de Baní. Paneles que hacen la base de la hoja de la planta. Ahora, ¿qué pasa? Las plantas absorben el CO2 de el aire y a través de la luz solar convierten el agua que la traen de la raíz en hidrógeno, y ese hidrógeno en almidón, y el almidón como alimento. Entonces cuando tú absorbes ese CO2 de la atmósfera y trae el agua, y con la luz solar, con esos paneles, convierte en hidrógeno, entonces tú vas a tener un combustible que lo vas a poder utilizar. Tú estás produciendo sal. Pero fíjate que ya eso se está haciendo. Hubo una universidad que hizo un experimento con cáscara de banano maduro. Sí, entonces, él tiene el expertise de eso y sabe esa cuestión, pero además el metano, tú también, en vez de aflojar el metano que queda, tú lo puedes utilizar para la producción, el CO2 que queda, para la producción de metano, y entonces ahí tiene producción de hidrógeno y producción de metano para la producción de electricidad. Pero, Guaro, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Solamente me resta decirle a los amigos que el que no pueda entrar a las 9 de la noche, como estamos ya en el nuevo horario que tenemos, a las 9 de la noche, de lunes a jueves, transmitiendo el otro enfoque de Darío Cuba, que se registre en YouTube y que busque el otro enfoque con Darío Cuba, le da a la campanita, y si la propuesta que hemos hecho es de su agrado, pues que la comparta en todas sus redes relacionadas y que le dé me gusta. Pero además le pedimos a las personas que opinen. Mucha gente me han estado escribiendo por WhatsApp y me opinan por WhatsApp. Yo le digo, pero háganlo directamente en YouTube, y esto también crea más dinamismo a la página. Muchas gracias y hasta mañana.